Año a año con la llegada de las primeras heladas se hace cada vez más frecuente la utilización de distintos elementos de calefacción para poder ambientar los espacios en donde se encuentra la mayor cantidad de personas posibles. El monóxido de carbono se genera principalmente por la mala combustión de los combustibles al momento de quemarse para obviamente calefaccionar. En Argentina alrededor de 200 personas fallecen al año por la inhalación de monóxido de carbono, entonces estamos hablando ya no de una falta o de una falla de estos elementos, sino por ahí de la falta de concientización de las personas, sobre todo en el momento previo a la utilización de estos materiales, en donde por ahí es donde se debe hacer mayor prevención, principalmente con los artefactos a gas. Bueno, volviendo un poco a cuál serían los elementos de prevención, bueno, principalmente con los artefactos a gas, en donde es lo más común para calefaccionar hoy por hoy los ambientes, debemos tener la prevención de hacerlos revisar con un gasista matriculado cada año antes de la utilización, principalmente de calefactores. Y bueno, ante la utilización de cualquier otro tipo de elemento como estufas a leña, queroseno y demás, obviamente tener en cuenta lo que es la ventilación y la buena combustión de estos elementos, principalmente la ventilación. El monóxido de carbono lo que hace es, no tenemos un llamador como en el gas, que es frecuente por su olor, sino que el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene gusto, entonces no lo podemos presenciar. Pero sí hay una manera de poder visualizarlo, que es justamente con el color de la llama. En los artefactos a gas, principalmente donde se da la mayor cantidad de estos accidentes, debemos visualizar de que el color de la llama sea de color azul. Si visualizamos que hay un color de amarillo, naranja, bueno, eso es un síntoma de que el artefacto no está combustionando de la manera correcta y que ese artefacto está generando monóxido de carbono. Y bueno, obviamente con cualquier otro artefacto tener una correcta ventilación. Más allá, independientemente de qué tipo de artefacto utilicemos para calefaccionar, es fundamental eso, la correcta ventilación. ¿Cómo? Bueno, obviamente teniendo las rejillas de ventilación adecuadas, realizar diariamente una correcta ventilación, no solo para evitar la intoxicación de monóxido de carbono, sino para renovar el oxígeno que hay en el ambiente, no tapar las rejillas de ventilación, como te decía anteriormente, tener la prevención de hacer revisar los artefactos a gas con un gasista matriculado, esto es algo fundamental. Y bueno, sobre todo también para evitar no solo la intoxicación por monóxido de carbono, sino también otro tipo de riesgo, nunca calefaccionar los hogares con los hornos a gas o bien con las hornallas a gas. A ver, como medida para poder calentar el hogar, está bien, está fenomenal, pero ¿qué pasa? Tanto el gas como las hornallas, ante una corriente brusca de aire, lo que hace es apagar la llama, pero no cortar el suministro de gas. Entonces esto hace a que, más allá de generar un ambiente con monóxido, en el caso de que lo utilicemos, al apagarse la llama generamos una atmósfera explosiva. Entonces con cualquier mínimo chispazo, lo que podemos llegar a provocar es una explosión en el hogar. Entonces nunca calefaccionar con este tipo de elementos y bueno, los otros elementos, tener esta medida preventiva son fundamentales. Bueno, si no nos damos cuenta también por la llama, en esto que nos explicabas, digo, van a aparecer, me imagino, diferentes síntomas en el cuerpo para poder identificar alguna posible intoxicación. Digo, ¿cuáles son esos primeros síntomas o los síntomas que provoca? Sí, lo que hace el monóxido de carbono es ingresar a nuestro organismo mediante las vías respiratorias, desplazando el oxígeno y mediante el torrente sanguíneo llevándolo a los distintos tipos de organismos, en lo cual lo que primero nos empieza a afectar es con náuseas, mareos, dolor de cabezas, hasta convulsiones. Bueno, síntomas por ahí en lugares muy pequeños con falta de ventilación, dolores de cabeza, esos son todos síntomas de que no hay una buena combustión en el ambiente y que bueno, obviamente esa llama necesita también del oxígeno que nosotros estamos utilizando para poder respirar, para poder seguir viviendo. Entonces lo que debemos hacer inmediatamente es ventilar, abrir puertas y ventanas, llamar a los números de emergencia y bueno, siempre tener una buena prevención, eso es algo fundamental. Bueno, suceden casos año a año en Justiniano Posse de intoxicación con monóxido de carbono, digo, ¿es habitual?
Nosotros no tenemos registro de ese tipo de llamados. Sí, a veces somos consultados sobre, bueno, mi calefactor no está funcionando bien, hace ruido, bueno. Entonces, por eso que lo fundamental en este caso es llamar a quien sepa y tenga la matrícula para poder certificar de que ese elemento está bien o bien tiene algún tipo de daño. Te vuelvo a repetir, no es común que acudimos a ese tipo de emergencias, pero sí es un dato, como te decía en principio de la nota, que en Argentina 200 personas fallecen al año por esto, entonces ya no es un hecho aislado, sino es algo en que debemos prevenir.